Gloria a Jesús. Le invito a que abra su Biblia conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, gloria a Dios. Y tiene como título, Samuel unge a David. Todos están allí, gloria a Jesús. Leo la palabra a favor de todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y fue luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha ungido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, a su nombre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermosa palabra, ¿verdad? Y está hablando Jehová, o cuenta la historia de cuando Samuel ungió a David. Y hoy vamos a estar bajo un tema: Dios conoce tu destino. ¿Cuántos tienen un destino? ¿Cuántos creen que nacimos con un propósito para con Dios? Hay quienes creen que nacieron por accidente, porque falló el método. Pero usted y yo nacimos para cumplir un propósito para con Dios. Amén. ¿Cuántos tienen sueños? A su nombre. No, ¿cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen sueños en Dios? ¿Cuántos saben que están predestinados para un propósito divino? Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito divino. Pero el diablo vino a querer entorpecer el propósito de Dios. Pero como Dios siempre tiene una opción, Él luego mandó a su Hijo para redimirnos, para que nosotros tuviéramos nuevamente ese acceso a Él, para que pudiéramos cumplir el propósito por el cual Él había creado la humanidad. El propósito por el cual Dios creó al hombre fue para que le
propósito del hombre se está alejando del propósito de Dios. Nosotros nos preocupamos por cumplir nuestros propios sueños o lo que nosotros mismos anhelamos, pero pocas veces le preguntamos a Dios, ¿cuál es tu sueño conmigo? ¿Para qué tú me creaste a mí? ¿Cierto? Porque siempre nuestra pregunta es lo que yo quiero, lo que yo anhelo o lo que tú sueñas. Pero le hemos preguntado a Dios, Señor, tú has soñado conmigo, ¿cuál es tu sueño? Yo quiero ser ese instrumento para cumplir el sueño que tú tienes conmigo. Amén, porque somos importantes. ¿Cuántos creen que somos importantes para Dios? La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Aun cuando usted y yo estábamos todavía siendo un embrión, un espermatozoide, ya Dios nos había mirado. Y ya Dios sabía que íbamos a existir. Y ya Dios nos había predestinado. Amén. Ya Dios tenía el ojo puesto sobre David. Su familia no lo tenía, sus hermanos no lo tenían, ni aún el profeta en ese momento. Pero ya había alguien que sabía que existía David. Y vámonos a la Biblia, a lo que leímos, y vemos la historia de que Saúl había pecado y le había fallado a Dios, y Dios lo había desechado como rey. Pero entonces ya Dios se había provisto de otro rey. Amén. Ya Dios tenía reemplazo para Saúl. Y dice la Biblia de que Samuel fue a la casa de Isaí, padre de David y de sus otros 7 hermanos. Y él apenas llegó, como todos nosotros, de una vez nos vamos por lo que vemos. Y cuando vio a ese hombre grande, robusto, dijo, este es. Y Dios le dijo, un momento, ese no es. Y le pasaron 7 delante, pero ninguno de ellos era. Pero ¿qué habían hecho ya? Habían celebrado, se habían santificado. Isaí llamó a todos sus hijos, menos ¿a quién? Al pastorcito de ovejas. Yo no sé qué lugar crees tú que estás ocupando en tu casa o en tu familia. O quizás tú piensas que a tu familia todos la tienen en cuenta, pero a ti nadie te tiene en cuenta. A David tampoco su padre lo tuvo en cuenta. No lo fueron a llamar para que viniera a celebrar, a ofrecer el sacrificio. A David no lo llamaron. Pero entonces usted sabe que nosotros los evangélicos nos gusta mucho la comida, ¿verdad? Hay un dicho que dice que nosotros no tomamos, pero comemos bastante. Y entonces cuando ya vio Samuel que le pasaron todos los muchachos y ninguno era, dijo, bueno, aquí nadie va a comer hasta que no venga David, el talón de Aquiles. No, traigan al muchacho porque hay que comer y que venga rápido. No sabemos quizás cómo hablarían ellos, ¿cierto? O meternos nosotros en ese contexto histórico-cultural de esas personas y decir, uy, hemos esperado tanto y ya matamos este animal y todavía tenemos que esperar a David. Y quién sabe hasta la distancia que estaría David. Pero Samuel le dio por donde nos duele a los evangélicos la comida. Que no nos toquen la comida, ¿verdad? A veces cuando hay un evento, ay, que vamos a compartir a su nombre. Y no es malo, gloria a Jesús. A su nombre. Nadie va a comer y aquí no se va a seguir haciendo más nada hasta que venga David. Samuel no lo conocía. No sabía quién era él, pero dice la Biblia que era el menor de todos sus hermanos. Pero no había sido tomado en cuenta aún por su propio padre para celebrar lo que estaban haciendo en ese momento. Porque el profeta le dijo, santifiquémonos y sacrifiquemos el animal y ya después sumiría el que iba a ser el rey. Pero no era ninguno de los que él pensó. Dios estaba allí y decía, no, él no es el elegido, él tampoco es el elegido. Y quizás Samuel diría, bueno, entonces ¿cuál es el elegido? Y cuando ya se acabaron todos, tú tienes otro hijo. No había sido tenido en cuenta, pero cuando el profeta le dijo, tienes otro hijo, sí, Señor, por allá hay uno. David. A su nombre. Y cuando David viene delante del profeta, Dios le dice que ese es. ¿Cuántos David se sienten hoy identificados hoy? ¿Cuántas personas hoy identifican a David o se sienten identificados con él por este momento que vivieron? Porque muchas veces tú, donde estás, no eres valorado, porque pasan por encima de ti o pasas desapercibido o consideras que nunca eres tomado en cuenta para nada. Pero déjame decirte que Dios ya puso su mirada sobre ti, que no son ninguno de ellos, eres tú al quien Dios ha elegido.
para que cumplas el propósito del reinado del cual Dios te tiene predestinado. Amén. A su nombre. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, de que nosotros no nacemos por nacer, no nacemos simplemente porque nuestros padres tuvieron sexo, nacimos porque ya Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros. Quizás usted ha dicho, Señor, pero yo porque soy el más rechazado, o porque mi familia todos se reúnen y hacen comida y yo me doy cuenta fue cuando ya todos acabaron, o porque me contaron, porque a mí no me invitaron. Preocúpese, hermano, cuando usted no esté invitado en el plan de Dios. Pregúntese cuando Dios no le invite a sus proyectos. Pero aún cuando tu familia no te invite, cuando tus amigos te menosprecien o cuando en tu trabajo te tengan en poco, hay alguien que tiene su mirada sobre ti y que no se sentará a la mesa hasta que tú vengas. Amén. Porque usted y yo somos gente que Dios nos ha elegido para cumplir un propósito. Y Dios es experto en sorprendernos. Dios es experto en darnos sorpresas. Ellos no se imaginaban que el menor, el más pequeño, por Dios, no sabemos qué pasó por la mente de ellos. Pero yo creo que si eso pasa delante de nosotros, muchos desde la silla dicen, ay, pero ese hermano, ¿qué le está pasando? ¿No se da cuenta que ese es esto y esto? Porque nosotros somos prontos para hablar y prontos para juzgar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Porque nos pasa lo que le pasaba a Samuel, miramos nuestro parecer. Y Dios lo confrontó, lo exhortó y le dijo al profeta, al que tenía la revelación, no mires a su parecer ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira que el corazón de cada uno. Ya Dios había puesto su mirada sobre David. Dios conocía a alguien que estaba ya en el campo enfrentándose a osos, que defendía a sus ovejas, que estaba con ellos. Y Dios sabía que en la familia de Isaí había alguien que tenía un corazón conforme al de él para reinar en el pueblo de Israel. Ya Dios conocía el corazón. Hay muchas veces, hay personas que quizás te critican porque Dios te bendice o te ama mucho y se preguntan, pero ¿por qué si este no hace lo que yo hago? Si yo oro 7 horas y él no ora ni una, yo luego que se arrodilla y se para de una vez, ¿y por qué Dios lo bendice? ¿O por qué cuando predica pasa esto? ¿Por qué tiene tanta gracia? ¿Por qué todos quieren con él? Porque hay algo en el corazón de esa persona que tiene enamorado el corazón de Dios. Pregúntate en esta hora si tú tienes en tu corazón cosas que enamoran el de Dios. Hay algo muy importante que Dios resalta y es la humildad. Es tan importante que Dios dice que al altivo lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos, pero que Él está con el humilde. Y David tenía esa característica, la humildad. David era un pastor de ovejas. Y después que fue ungido, él no se le subieron los humos a la cabeza y decir, no, ya yo soy el rey, yo no voy a pastorear más ovejas, mi papá que se olvide de eso, y a mis hermanos yo no le ando obedeciendo porque aquí vino el profeta Samuel y me ungió fue a mí. Nunca vimos un acto de arrogancia en este hombre llamado David. Dice la Biblia que él tenía un don de tocar el arpa. Y cuando David fue ungido, vino sobre él ¿quién? El Espíritu Santo. Y cuando venía David y tocaba para Saúl, ese espíritu que venía a atormentarlo se calmaba. Porque había algo en David, la unción del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos tú y yo en nosotros que es capaz de calmar la tormenta que hay allá afuera? ¿Será que nosotros verdaderamente estaremos llenos de ese Espíritu Santo para nosotros poder aplacar la ira con una palabra blanda? Dice en el libro de Proverbios que la palabra áspera hace subir el furor, mas la palabra blanda aplaca la ira. Cuando tú y yo estamos llenos de Dios, Dios nos da la capacidad o la autoridad de hacer muchas cosas que para otros no les es posible. Y quizás a usted le dicen, pero ¿por qué esta persona a ti no te dice nada?
No, porque Dios ha depositado una gracia y una autoridad sobre usted que no le permite sobrepasar. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, no puede sobrepasar. Entonces el espíritu que atormentaba a Saúl no podía contra la unción que había en David. Amén. A su nombre. Y vemos que cuando vino Goliat a retar al pueblo de Israel, David, ¿dónde se encontraba? Él estaba apacentando sus ovejas. Después de ser ungido, no quiso tomar el lugar que ya le pertenecía, porque él sabía que tenía que esperar el tiempo. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros fracasamos? Porque no esperamos el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por sueño o ha venido un profeta a decirte, así te dice el Señor, tú vas a ser un evangelista o tú vas a ser un pastor? Y en bien Dios nos dice eso, inmediatamente mañana nosotros ya estamos queriendo hacer. No es que ya Dios me dijo que yo era. No es que la pastora ordenó puesto, no, es que aquí también se va a hacer esto, porque ya queremos sobrepasar la autoridad. Que Dios te ha depositado algo, pero que tienes que esperar el tiempo y el proceso para ejercerlo. David, después de que fue ungido, regresó nuevamente con sus ovejas. Y en el tiempo propicio, Dios puso la ocasión y lugar para que David llegara y venciera a ese gigante en Israel y todos conocieran quién era el que estaba en David. Porque cuando David estaba pequeño y él no tenía nada sino una onda y 5 piedras y le quisieron poner esa armadura que dice la Biblia que él no podía con ella. No podía porque ya él tenía un molde original. Usted y yo tenemos un molde original de Dios que no podemos desechar para copiar el molde del otro hermano, de la otra persona. A usted y yo Dios nos hizo seres únicos y hay muchas veces personas o hermanos que van por el mundo predicando pero imitando a otras personas. No, yo voy a predicar como fulanito. No, Dios te hizo especial a ti. Y si Dios no te dio quizá la capacidad que le dio al otro, a ti te dio otra. Amén. Porque todos somos miembros de un solo cuerpo, pero tenemos diferentes funciones. Y muchas veces como iglesia nos sentimos tristes o nos sentimos rechazados porque a mí no me ponen lo que ponen al hermano. Pero nosotros tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu propósito para conmigo en este lugar? ¿O cuál es tu propósito conmigo para con mi familia? Porque hay gente en la iglesia que siente rechazo y no es que la iglesia lo rechace, sino que el espíritu de rechazo le hace sentir eso. Y lo pone en situaciones entre comillas que él dice, sí, mi hermano, que es que a mí me rechazan. No, debemos de rechazar ese espíritu que quiere venir a atormentar y hacerme sentir menos. Y usted dice, no, si Dios me puso a mí desde barrer la iglesia, yo lo voy a hacer. La palabra dice que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondrá Dios. Cuando usted y yo somos fieles, cuando nosotros esperamos el tiempo, Dios se mueve con poder. ¿Será que si David hubiera ido de una vez a quitarle el trono a Saúl, Dios lo hubiera respaldado? No, porque todo tiene su tiempo y Dios es un Dios de orden y Dios hizo todo conforme le plació, conforme su voluntad, porque hubo un corazón humilde que a pesar de que sabía que estaba ungido, supo esperar. Cuando tú eres ungido vas a despertar la envidia de otros. ¿Qué pasó con José? José soñaba. Y lo que José soñó no se le cumplió mañana, muchos años después. Y tuvo que pasar por un proceso. ¿Y qué le decían sus hermanos? Ay, aquí viene el soñador. Yo me imagino que con tono burlón. Vení, matémosle. O vamos a venderlo. Tantas cosas que planeaban y finalmente lo echaron a la cisterna. De ahí lo sacaron y lo vendieron a los ismaelitas. Y dice la Biblia que José estuvo en la cárcel. Y quizás usted y yo le decimos, Señor, pero ¿cómo yo voy a estar en la cárcel si tú me dijiste que yo iba a ser grande? Porque muchas veces queremos la grandeza sin pasar por el proceso. Pero es que Dios te dice el final, pero no te dice el camino. Poco a poco tú vas a estar aprendiendo, porque quizás si Dios le decía a José, José, tú sí vas a hacer, pero es que tus hermanos te van a vender. Hay una mujer que te va a acusar de que tú abusaste de ella. Vas a estar en la cárcel. Humanamente nosotros decimos, Señor, si es así, aquí tienes tu Biblia y coge y no predico más.
porque somos humanos y somos débiles y hay cosas que nos parecen muy fuertes. O separarse tantos años de su padre. Bíblicamente vemos que su padre lo amaba y despertaba la envidia de sus hermanos porque le hizo una túnica de colores y a ellos no. Hasta por un trapo te van a envidiar. Amén. La pregunta es, ¿nos dejaremos apartar del propósito de Dios por lo que hagan con nosotros? No. Tenemos que tener la actitud de David y ser valientes. Dice la Biblia que cuando él iba a enfrentarse a ese gigante, le dijo: ¿acaso soy yo un perro para que vengas a mí con piedras y con palos? Pero este gigante no sabía que él llevaba a alguien más poderoso, que él a sus ojos veía a un niño rubio, hermoso, que él decía: no, este lindo no me va a matar a mí. Pero él no sabía que era la estatura o la fisionomía de David, era el poder de Dios que iba con él. No eres tú, no soy yo, es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Cuando nosotros verdaderamente le creemos a Dios y le decimos: Señor, yo sé que tú me has ungido con un propósito, y aunque hoy el camino no es fácil, aunque hoy estoy pasando por el desierto, yo tengo fe que tú me vas a llevar a ese propósito divino. Yo tengo fe que yo fui llamado con un propósito. Solamente tenemos que pedirle a Dios un carácter suficiente para esperar. La iglesia, alguien predicaba y esto se me quedó marcado, que a la iglesia no le hace falta unción, a la iglesia le hace falta carácter. Y carácter no significa gritar y querer tener autoridad diciendo: no, que yo soy el que mando. Una persona que tiene carácter es una persona capaz de pasar por los procesos o enfrentarse a situaciones y tomar el control de todo y esperar. Eso es tener carácter. Muchas veces confundimos cuando una persona la vemos mal encarada: uy, esa persona es de carácter. Pero quizás esa persona viene la debilidad y cae, no es de carácter. El carácter de la iglesia tiene que estar fomentado en Cristo. Como dice Jesús: haz mi carácter más como el tuyo. ¿Cómo era el carácter de Jesús? Fue sometido a tentaciones, pero nunca le falló a Dios. Siempre se mantuvo. La Biblia no lo registra, pero si nosotros nos vamos a lo que es el mundo, ¿usted cree que Jesús quizá no fue tentado hasta con mujeres? Porque Jesús es hermoso. Y Jesús no estaba solo con los de la high life o gente rica. Jesús se codeaba con la gente del bajo mundo, con prostitutas, con ladrones, con ávaros, con publicanos. Y por eso era criticado por los que se creían religiosos o por los que eran religiosos en ese tiempo y creían llevar bien la palabra de Dios. Ese es el carácter que la iglesia necesita. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones. No, es que yo no veo que cae nadie al piso. Pero entonces hay iglesias que pasan todas estas cosas, pero cuando viene la prueba, caen. Necesitamos mejor una iglesia con carácter. Y cuando usted tiene carácter, usted es ungido por Dios. Usted tiene el poder o tiene la facilidad, la capacidad de decir: Señor, esta circunstancia es difícil, pero me voy a mantener. Necesitamos mantenernos. Mire lo triste del mundo y la iglesia, lo que pasó en lo que estamos viviendo. ¿Cuántos hermanos que se creían estar firmes se apartaron cuando más cerca debieron estar de Dios? Y es como algo tan contradictorio que nosotros decimos: wow, pero si son señales del fin, ¿por qué la gente de la misma iglesia está dándole la espalda a Dios? ¿Por qué? Porque hay una falta de carácter. ¿Sabe que esto que pasó nos ha probado quiénes están por Dios y quiénes no? Quiénes viven de rutina y quiénes tienen intimidad. Porque cuando hay personas que porque no se pudieron congregar o no se pueden congregar, están apartados de la presencia de Dios. Y en sus casas no buscan el rostro de Dios. Porque creen que estar cerca de Dios es solamente venir aquí. Venir aquí es importante. Pero más importante es tener a Dios donde usted esté, en el trabajo, en su casa, y que en su mente día y noche usted medite. Y cuando usted se quiera salir del camino, de un momento no puedo porque no me está viendo el pastor, pero me está viendo Dios.
Hay muchas veces le tenemos miedo a los líderes o los pastores o al hermano porque pasó por ahí y me vio con esto puesto, qué pena, que a Dios, que está con nosotros 24/7. Y es triste. Y ahí Dios probó el carácter de la iglesia. En medio de esto, y lo está probando, ¿quiénes son los que están permaneciendo? ¿Quiénes estaban por lo que Él le daba? ¿Quiénes estaban porque le conservaba a su ser querido con vida? ¿Y quiénes lo siguen adorando aún en medio del dolor cuando han tenido que enterrar hijos, padres, hermanos y personas que no pudieron despedirse? Porque sabe que al principio de esto fue todo muy cruel, que si usted le daba el COVID ya usted se lo entregaban enrollado, ya ni siquiera sabíamos si era el familiar o no era. Ahora, gracias a todos los estudios que ha pasado y todo, después que cumple el aislamiento, siquiera se lo dan para que usted le dé una sepultura digna. ¿Cuántas personas en las calles podridas, descompuestas? Que Colombia no llegó a ese extremo, pero pudimos ver que muchos países sí. Y muchos hermanos nuestros que nosotros no conocemos, pero que son de la iglesia, sufrieron esto. Y ay Dios, si nosotros quizás darnos cuenta, probaba nuestro carácter, probaba nuestra fidelidad. ¿Cuál es tu carácter cuando Dios te pasa por el molino, como decimos nosotros? ¿Cuál es tu carácter cuando no hay que comer? ¿Será que nosotros renegamos? ¿Será que le decimos, Señor, si esto es así, yo no te sigo más? ¿Y sabe cuál es el error también de nosotros como iglesia? Prometerle a la gente de afuera que en el evangelio no hay problema y que en el evangelio todo lo tienen, y pintarle un mundo de colores cuando no hay ni un texto bíblico que nos diga eso. Dice, en esta tierra tendréis que aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido. Que no nos movamos por lo que nosotros vemos, sino por lo que nosotros ya somos, que Dios dijo. Muchas veces usted se cree que no sirve para nada porque alguien se lo dijo. O porque usted, padre, se lo dijo a su hijo, desconociendo la autoridad tan grande que Dios le ha dado a usted sobre sus hijos. Y usted como padre tiene el poder de atar o desatar sobre su hijo. Si usted proclama que su hijo es de bendición, aunque no lo sea, lo va a hacer, porque Dios ha dado autoridad sobre los padres. Y hay hijos que van por el mundo, que están en la droga, en la prostitución, en la delincuencia, porque hubo alguien que le dijo que no servía para nada, porque hubo alguien que le dijo, tú eres una desgracia, porque hubo alguien que le dijo, tú naciste por un accidente. Pero hoy Dios está llamando a esas personas, a ese que nadie tuvo en cuenta en la celebración, a ese que ni siquiera lo nombran, sí, sino que allá está el menor que pastorea ovejas. Dios te llama a ti, si te has sentido rechazado, atribulado, afligido, y te dice, no importa que el hombre no te vea, yo te estoy viendo. A su nombre. Lo importante es que Dios nos vea, aunque el hombre no nos vea. Amén. ¿Cuántos van a seguir confiando? ¿Cuántos van a permanecer en Dios? A su nombre. ¿Cuántos creen que han sido creados con un propósito divino? Amén. Si usted lo cree, yo le invito a que se coloque de pie en esta hora. Y usted le va a decir, Señor, si usted todavía no sabe para qué ha sido creado, pregúntale, Señor, ¿cuál es tu sueño para conmigo? Porque yo sueño muchas cosas, pero yo quiero que tú sueñes conmigo y que me muestres y me digas qué tengo que hacer. Señor y Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Exaltamos tu nombre porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Dios, en esta hora te honramos, te bendecimos. Te damos gloria, honra por los siglos de los siglos. Yo te presento en esta hora esta iglesia, Señor, que está delante de ti. En esta hora, Dios mío, yo te pido que los ayudes y nos ayudes a cada uno de nosotros a permanecer en ti, Señor. A que no importa lo que suframos, a que no importa si el hombre nos desprecie. Ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a creerte. Aumenta nuestra fe de tal manera que no seamos movidos por lo que vemos, sino por lo que sabemos y creemos en ti, Dios mío. En esta hora yo te pido por mis hermanos, revélales tu propósito, Señor. Aquellos que están desanimados, que están tristes, que han dicho no sigo más, yo no predico más, no canto más, no me congrego. En esta hora, Señor, despierta su espíritu, Dios amado. Unge, Señor,
Señor, en esta hora nuestra vida aún más de lo que lo has hecho. Fortalécenos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos creerte, Señor, aún más, porque muchas veces confesamos que te creemos,